Señor los bendiga y las bendiga muchísimo. Vea, es un placer para mí estar aquí de nuevo, delante de ustedes. Hoy vamos a ver lo que hace el espíritu de esclavitud, ¿verdad? Y como él va a trabajar en muchas áreas, ¿verdad? Y ahí es donde vamos descubriéndolo poco a poco, si acaso ha tocado alguna parte de la vida de nosotros. Como siempre, quiero ponerme a la orden suya, ¿verdad? Con el número de teléfono para contestar sus preguntas. Han habido algunas personas que no entendieron alguna parte de la charla, entonces me la preguntan. Les gustaría una explicación un poquito más profunda. Entonces ahí trabajamos por el WhatsApp con todo gusto. Es el 88 95 2600. Ahí estamos al servicio suyo. Hoy vamos a tocar lo que tiene que ver con el espíritu de esclavitud, pero esta charla tiene otra parte también. Esta es la primera parte que vamos a dar, ¿verdad? El espíritu de esclavitud, muchas personas lo caminan con ellos, pero no se dan cuenta. Y lo obliga a uno a hacer cosas que uno no disfruta o que uno no quiere. Ahí poco a poco de camino van a ir viéndolo, ¿verdad? El único que puede ayudarnos en este aspecto es el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, en el verso 1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vea lo que está hablando, yugo. Un yugo es algo que en el caso de aquellos animales que jalan carga, se lo ponen aquí arriba de la cabecita, aquí, en esta parte de aquí, digamos que de los hombros. Un yugo de esclavitud es algo que está puesto en la persona, que no lo deja moverse, que no lo deja accionar como quisiera, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de que la esclavitud es un yugo, sujeto a un yugo de esclavitud, ¿verdad? Ahora, el espíritu de esclavitud se manifiesta entre los creyentes con temor, para que no puedan atreverse a conquistar las promesas de Dios. Como hijos de Dios, nosotros ya somos hijos. Como hijos tenemos derechos, y como hijos de Dios tenemos unción, autoridad, poder. El Espíritu Santo nos capacita, nos guía, nos bendice. Entonces ya pasamos de del estado que no éramos nada, al estado de que somos ahora hijos, ¿verdad? Y si hijos, imagínense, coherederos y herederos, ¿verdad? Entonces, el espíritu de esclavitud se va a manifestar en las personas con temor. ¿Para qué? Para que ellos no se van a atrever a conquistar las promesas de Dios. Creen que para ellos no es posible, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la característica de un espíritu de esclavitud? Vamos a ver unas 2 o 3 en esta lección. Primero, no deja ver el potencial de Dios que hay en la vida de nosotros, para que destruyamos lo que está en nuestra contra. Si yo me doy cuenta cómo es el enemigo, entonces yo puedo pelear con él. Pero el espíritu no permite, no deja, se va a remeter, o se va a meter para que yo no vea el potencial que yo tengo. Que yo no pueda pelear por mis sueños, por mis ideales, por la promesa que Dios tiene para mí, por lo que es mío. Él va a tratar de quitármelo.
destruye el espíritu guerrero, o sea, el deseo de luchar, el deseo de pelear por lo que es mío. Por eso hay personas que dicen, ay, no, ya yo no, ya me cansé de orar, ya me cansé de trabajar en eso. No, yo no quiero. Nunca pasó nada. Y es que la situación no está metida en el alma de ellos. El enemigo ahí está metido, sosteniendo. Porque la esclavitud, como mucho de lo que vamos a hablar después, se hereda, ¿verdad? Ahora, trae amargura a nuestra vida, este espíritu, a causa de ser y hacer lo que no eres y lo que no quieres hacer. O sea, vamos a explicarlo. Trae amargura a nuestra vida, ¿por qué? Porque no podemos ni ser ni hacer. No podemos. Entonces eso trae irritabilidad, trae enojo. La gente tiene amargura. ¿Por qué? Porque nunca hizo nada. Nunca. Y hay otros que dicen, toda la vida he trabajado y nada he hecho para mí. Toda la vida me he sembrado en esta casa haciendo oficio de día y de noche y todo está igual. Hay señoras que se levantan desde buen temprano a hacer todo y se acuestan haciendo y dicen, me hizo falta hacer más, y no quedan satisfechas. Hombres en sus trabajos. Hay mucho tipo de esclavitud. Esclavitud al sexo, esclavitud al maltrato, esclavitud a cierto tipo de trabajos, esclavitud que somete a una persona a otra persona. Hay muchos tipos de esclavitud, ¿verdad? Nosotros tenemos que descubrir cuál es el que tenemos nosotros si tuviéramos alguno. Me gustaría compartir con usted, antes de seguir, para que lo tome en cuenta, un pasaje, un versículo que me gusta muchísimo. Es de guerra espiritual. Para mí es muy importante por lo que dice. Está en el Proverbio número 6. Y dice así. Vamos a ver, Proverbio 6, en el verso 30. Dice, no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Cuando yo no me doy cuenta de lo que está pasando, yo no puedo hacer nada, porque yo no me doy cuenta. Pero cuando yo me doy cuenta que el ladrón está robando en cualquier área de mi vida o de mi casa, puedo ordenarle que me devuelva 7 veces todo lo que me ha robado. Y tiene que devolverme lo que me robó en el nombre de Jesús. Por supuesto que todo es en el nombre de Jesús, ¿verdad? Eso es por supuesto. Entonces, yo me gustaría que tuviera ese versículo a mano, porque en esto de la guerra espiritual, en esto de la sanidad interior, de la liberación, uno se da cuenta, hermanos y hermanas, la barbaridad de robo que le ha hecho el enemigo a uno. Muchas veces por un espíritu de esclavitud, mire, hay niños que fueron puestos en la pancita de la mamá y la mamá fue sometida a duros maltratos, ¿verdad? Fue sometida a groserías, fue sometida a diferentes tipos de abusos. Y entonces el bebé, para él es normal, porque fue formándose así, en ese ambiente de no paz, de no tranquilidad, de sentir a su mamá llorando, de cosas así. Entonces el niño nace ya con un problema espiritual. Y ese bebé
va a ir criándose sometido también. Si la persona que está a la par de esa mujer, alguien la ayuda, entonces ella puede ser ayudada, bendecida, liberada, y el bebé también. Por eso a los bebés, cuando nacen, es muy importante presentárselos, entregárselos a Dios, es muy importante. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios van a empezar a desarrollarse de una manera muy linda, muy sana, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios va a guiarlos a la madre o al padre, a guiar a su hijo a algo bueno, a algo bonito, ¿verdad? Lamentablemente, nosotros muchos no tuvimos esa ayuda, esa enseñanza espiritual, ¿verdad? Conocimos a Jesús como Señor de nuestra vida, pero no la obra de la cruz en su totalidad, la obra de la cruz en su belleza, la obra de la cruz en su libertad total para nosotros, con el montón de beneficios, ¿verdad?, que es tan importante. Ahora ya lo conocemos y por eso el enemigo tiene que ser sacado de donde está metido, de donde está guardado o donde está escondido, ¿verdad? Pero al menos en este caso, la persona que va a tener, que tiene problemas de esclavitud, está sometida a una dictadura espiritual. ¿Por qué? Porque no cree que no es capaz, no se defiende, no pelea lo que le corresponde, no sabe orar para reprender al enemigo, no puede, ¿verdad? No puede, destruye totalmente el espíritu guerrero que esa persona puede tener, ¿verdad? Si tuviera, ¿verdad? Entonces es una persona que no acata digamos, a buscar la ayuda que necesita, ¿verdad? Hay mujeres que son muy sometidas a muchos maltratos. Hay hombres que son muy sometidos a muchos maltratos. Hay personas que están por la necesidad sometidos a un maltrato tal que no les dan el alimento que tienen que comer como se debe, no les pagan los dineros que tienen que tener ellos por el esfuerzo que hacen, no los tratan como se debe, con todo el respeto que requieren, son maltratados, se comete bullying, bueno, aquello es algo increíble, ¿verdad? Y eso nosotros podemos verlo muchísimo, lo veíamos en la escuela, lo veíamos en los trabajos, lo veíamos en muchos lugares, ¿verdad? Inclusive en muchas iglesias, muchas personas con algún tipo de rango, ¿verdad?, llegaban a ver así por encima del hombro a alguna persona, porque no la querían o porque esa persona tenía algo espiritual que se discernía, y entonces hay personas que están pasando por una situación difícil de esclavitud o de inseguridad tan tremendo que se echa de ver. Entonces no permiten que otro se acerque a ella, no deja, el espíritu inmundo no deja. Dicen, uy, esa persona se hace la tonta o qué. Mire, hasta que cae mal, ¿cómo no va a saber esto? ¿Cómo no va a saber el otro? ¿Cómo no va a poder hablar en público? ¿Cómo no va a dormir tranquila? O sea, porque no entienden esa parte de esa persona. Están haciendo ¿cómo le puedo decir? Haciendo comentarios enfermos o negativos porque no están viendo el problema serio que tiene esa persona, ¿verdad? Que necesita ayuda, que necesita dirección. Son personas muchas veces que hasta preguntar les da miedo, piensan que no van a ser entendidas, ¿verdad? Entonces, la persona que está bajo la esclavitud es la persona que está bajo dominio de otro sujeto, por lo tanto carece de libertad.
Si yo dando llene miedo, entonces yo voy a estar bajo el dominio del temor, entonces no voy a sentirme libre nunca. Es como cuando una persona está bajo el dominio de otra. Usted no sale, usted no va, usted no come, usted no se acuesta ahí, usted se levanta a la hora que yo digo, usted va donde yo le doy permiso y donde no. Está bajo un dominio de esclavitud con otra persona, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en Gálatas capítulo 5, en el verso 1, estamos viendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La obra maravillosa en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, voy a ir a otro pasaje que está en Gálatas capítulo 5, en el verso 16, porque en el espíritu de esclavitud, en todo esto que vamos a ver, este martes y el otro, vamos a tener que caminar mucho por aquí, donde dice el verso 16 del capítulo 5, digo pues, andad en el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu Santo es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Cuando el Padre soberano mandó a Jesús a que muriera en la cruz del Calvario por nosotros, y vino Jesús y murió por nosotros, y nosotros aceptamos a Jesús como Señor de nuestra vida, nos fue dada la salvación, nos fue dado el poder del Espíritu Santo y la fe, un grado de fe, ¿verdad? La belleza es que eso es un tesoro que usted y yo tenemos. El Espíritu Santo aquí es vital para el proceso que usted tiene que tener a través del momento en que acepta a Jesús como Señor y Salvador hasta que el Padre lo manda a llamar a usted y se va con él para el cielo. Entonces, la obra de la cruz a usted no puede olvidársele nunca. A nosotros no puede olvidársenos nunca, porque por amor Jesús murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Fue por amor, por obediencia al Padre, pero por amor a nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el agente o la persona que el Padre a través del Hijo designó para que te acompañe, te ayude, te liberte, te provea, te lleve, te anime, te exhorte, o sea, en todo tiempo y momento. Entonces, por eso es que aquí dice, andad en el Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo, y no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Todo lo que vamos a leer ahora, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, o sea, el Espíritu Santo va a querer santificarlo a usted, pero la carne no. La carne va a querer que usted siga haciendo las cosas que nada que ver. Darle gusto al cuerpo, darle gusto a la carne. Aquí cuando dice que manifiestas son las obras de la carne que son, y vamos a ir viendo en estas lecciones lo que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras y las orgías. Todo eso lo vamos a ver aquí. Y esto como que sale, imagínese usted, como que este espíritu de esclavitud que yo le digo, fuera como una enagua acampanada, grande. Como un ejemplo, eso es lo que le voy a dar. Y adentro de eso está todo esto que leímos. Todas estas obras de la carne.
Y solo el Espíritu Santo de Dios puede ayudarnos a nosotros a libertarnos de todo eso en un proceso que Él va a tener con nosotros, ¿verdad? Ahora, vea lo que dice aquí. La palabra escrita es para los hijos de Dios, para usted y para mí, la Biblia. Cuando estamos leyendo todo esto, dice en el verso 21, 21. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿por qué lo dice? Porque la carne va a obligar a la persona a someterse a todo eso. Porque acuérdese que todo eso viene con la parte pecaminosa del ser humano. Por eso aquí en el verso 16 dice, en el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y los dos se oponen entre sí. Porque el Espíritu Santo quiere que usted se santifique. La carne no. La carne quiere darle rienda suelta a todo. Y acuérdese aquel día que hablamos del hombre carnal y del hombre espiritual, ¿verdad? Lo que hace cada uno de ellos. Entonces, el espíritu de esclavitud quiere, ambos desean actuar en nuestra vida, el Espíritu Santo y el espíritu de esclavitud, ¿verdad? Uno nos hace aparecer como un esclavo, el otro como un hijo de Dios. El espíritu de esclavitud, por eso se llama esclavitud, quiere mantenernos esclavos, a lo que sea que somos débiles. Pero el Espíritu Santo como un hijo de Dios que somos. Pero debemos de tomar decisiones a cuál de los dos debemos de dejar que operen en nuestra vida, porque es muy importante. Yo no puedo caminar en dos caminos a la vez. Tengo que pararme firme y tomar mi decisión. O dejo que el Espíritu Santo me bendiga, me ayude y empiezo a caminar yo en un proceso, porque si yo no tomo las decisiones voy a seguir en la esclavitud, porque la esclavitud lo que quiere es los deseos de la carne, la libertad para hacer lo que sea. No quiere sujetarse ni a Dios ni a la palabra. No quiere, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo siempre nos guiará. Siempre. El Padre maravilloso mandó al Hijo a que muriera por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo, el guía, el maestro, el consejero, el ayudador. Esa belleza, ¿verdad? Ahora, nos va a guiar a la victoria total en cada aspecto de nuestra vida. Eso es un hecho. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a bendecir, te va a ayudar, te va a decir que es lo mejor para ti, te va a dar éxitos, por supuesto. Es un proceso y Él va limpiándonos, va sanándonos, va exhortándonos con amor y va afianzándonos en el camino, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa domina a una persona y por eso tiene conflictos en el proceso. Si yo ando en dos caminos y el espíritu de esclavitud yo no lo pongo en orden, no lo sostengo, entonces me va a causar problemas a mí. Porque no se puede caminar ni servir a dos señores. No se puede. O estoy con la decisión de un Señor que es el Espíritu Santo, o con esa naturaleza pecaminosa que es la esclavitud. Si yo permito que la naturaleza pecaminosa esté en mí y no peleo contra ella, ella va a dominarme y no va a haber proceso.
porque un proceso es un trabajo que el Espíritu Santo hace para llevarme a mí en sanidad, en libertad, en medicina. ¿Me entiende? Entonces, en el nombre de Jesús tenemos por eso que tener mucho cuidado. Ahora, si se vive en esclavitud del temor, crea un clima perpetuo de temor en el corazón del creyente. Voy a decir algo muy importante. En una de estas lecciones de la esclavitud, tenemos que hablar sobre las personas que a veces les dan depresiones. Y la depresión es un problema que trae mucho temor al corazón de la persona. Y entonces se cree que de ahí no va a salir. Entonces crea un conflicto, crea una prisión. Y entonces esa persona cree que de ahí no va a salir. Esa es una obra de esclavitud también. Entonces la persona va a tener un problema perpetuo, digo yo, porque solo que tome decisiones firmes puede salir de ahí. La mayoría pasa por muchos procesos, busca mucha ayuda, unos, otros no tanto, pero solo cuando se decide se puede salir de ahí, porque la persona que está con problemas de esta clase tiene que tener mucha sanidad interior. Cuando somos hijos, hemos sido bendecidos con el Espíritu Santo. Cuando usted es un hijo de Dios, entonces una parte del paquete completo que el Espíritu Santo tiene para usted es la bendición de guía, de sabiduría, de consejo, de equilibrio, de dones, de frutos, bueno, etcétera, ¿verdad? Eso es una maravilla. Porque el Espíritu Santo, como le digo, viene en el proceso, entonces va haciendo a un lado lo malo en la vida de nosotros para darle campo a la bendición del proceso de la sanidad, de la libertad, de la medicina, de los propósitos, ¿verdad? Y entonces todo eso es una belleza. Ahora, nosotros fuimos libertados. El Señor se refiere a la libertad de vivir una vida santa a medida de que tengamos la fe en Cristo y la cruz. ¿Por qué? Porque a usted y a mí no se nos puede olvidar de dónde el Señor nos sacó. Y a través de ese acto de amor que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es que nacimos de nuevo, ¿verdad? Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Mire, si no hubiera habido esa obra perfecta del Padre con el Hijo en la cruz, no hubiera habido ni salvación, ni Espíritu Santo tampoco, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que fluye ahora en todas las áreas para que usted y yo caminemos como se debe. Por eso tenemos que someternos a Él. Ahora, mire, si yo abandono la cruz, estoy bajo la ley de cualquier tipo. Y entonces eso me va a garantizar de nuevo la esclavitud o la naturaleza pecaminosa. Si yo abandono la cruz, ¿y qué es eso? Cuando decimos, no hombre, ya tiré la toalla, ya no, ya esto y el otro, ya no, estoy aburrido, estoy herido, estoy esto, estoy el otro, y yo abandono la cruz. Mire, una cosa es lo que el hombre haga, una cosa es lo que ellos estén. Acuérdese lo que dice Jesús, poniendo los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No podemos poner los ojos en ningún hombre. Estamos hablando de su salvación, estamos hablando de su libertad, estamos hablando de la bendición que es el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Eso no se puede negociar con nada, hermanos y hermanas. No podemos negociar eso. El Espíritu Santo es óptimo. Se ama, se adora, se respeta, se le pone cuidado. Es algo demasiado importante en la vida de nosotros. Ahora,
¿Qué hace el Espíritu Santo cuando estamos hablando aquí de las obras de la carne y del fruto del Espíritu? Que el Espíritu Santo está poniendo en orden esa parte interior de nosotros. Está poniéndola en orden. Aquí hay una palabra que está en Efesios también, muy buena, me gusta mucho. Cuando habla de que en Efesios capítulo 4, en el verso 20, vamos a ver 22, ¿verdad? Donde dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice ahí? Despojaos del viejo hombre. ¿Por qué habla de despojarse? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso solo el Espíritu Santo puede hacerlo, con la ayuda del Espíritu Santo, nada más. Sin el Espíritu Santo aquí, ni usted puede hacer algo, ni yo tampoco. Y si a mí se me olvida la obra de la cruz, y me hago a un lado, mucho menos, porque todo tiene que ver una situación con la otra, van caminando de la mano. Hay un montón de consejos que la palabra de Dios nos da. Me gusta mucho Romanos, en el capítulo 8, en el verso 1. Voy a ir un momentito a Romanos, donde dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, qué versículo más profundo ese. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es estar? Es vivir, es caminar. Los que no andan conforme a la carne. ¿Y qué es andar conforme a la carne? Aquí en Gálatas se lo está diciendo. En Gálatas capítulo 5, en el verso 16 en adelante. Que solo el Espíritu Santo es el que puede ayudarte a usted y a mí a salir de todo eso, ¿verdad? Ahora, el Espíritu de Dios trabaja en la vida del Hijo de Dios que quiere ser ayudado, ¿verdad? Que quiere ser libertado, que quiere ser sanado, ¿verdad? Solo el Espíritu Santo puede hacerlo posible, porque la vieja naturaleza tiene que ser echada fuera de nosotros. Sin el Espíritu Santo, el creyente no puede vivir una vida santa. Si no es así, las obras de la carne se van a manifestar en su vida. Ahora, voy a explicarle un poquito. Hay personas que no tienen paz. Es una esclavitud, póngale nombre usted a qué. Esclavitud al trabajo, esclavitud a estar en una cama acostado todo el día, esclavitud a estar a una lloradera, esclavitud a estar en una peleadera, esclavitud a estar metiéndose en la vida de los otros, esclavitud a estar robando, esclavitud a estar adulterando, esclavitud a estar mintiendo, esclavitud, mire, usted póngale el nombre. Hay mujeres que son todas lindas, no hablan feo, no pelean con nadie, pero no tienen vida. Hay mujeres que todo el día se la pasan haciendo oficio y en la madrugada se despiertan y dicen, voy a adelantar oficio para ver si termino más temprano.
porque se les va el sueño, porque no pueden descansar bien. Hay otras personas que se sienten culpables todo el tiempo. La esclavitud es un espíritu muy, muy perverso. La esclavitud conlleva mucho dolor. La esclavitud conlleva mucho trabajo que hacer de la persona que lo posee. Siempre depende del área que le toque, si es la emocional, o si es la física, o si es la del trabajo, o si es la del dinero. Hay personas que tienen una esclavitud tan grande que dicen, mire, viera yo cómo me mato trabajando. Y yo puedo comprarle a los demás, pero cuando se trata de comprarme yo algo, lo pienso para no gastar en mí. O cuando quiero comer alguna cosita ya no me alcanzó, porque como era para mí. Entonces hay muchas cosas que donde el Espíritu de Dios es vital en la vida de nosotros. Solo Él puede ayudarnos, solo Él puede sacar lo que está oculto a la luz. Solo Él puede permitir que usted y yo podamos vernos nuestro corazón y veamos a ver a qué estamos atados, que no está bien, porque hacer el oficio está perfecto, hay que hacerlo. El ser aseado, el ser ordenado, es parte de la vida y es muy lindo. Pero cuando usted se va a acostar y usted se queda pensando en que un vaso se quedó en su fregadero porque no se lavó, y usted no se puede ir a dormir y no puede dormir en paz porque tiene que levantarse a lavar un vaso porque que se quedó ahí, o sea, es el colmo. Y ojalá que la persona esté enferma y no pueda levantarse con vigor, digámosle así, a quitar ese vaso de ahí. O sea, usted sabe lo que es, porque una escoba se quedó detrás de, o sea, por ahí, que se levanta la persona y tiene que ir a buscar la escoba para dejarla en el lugar donde tenía que estar, porque si no, no duerme tranquila. O sea, yugos de esclavitud de esa clase. Yugos de esclavitud a comer tranquilo, yugos de esclavitud a estar llorando por todo, yugos de esclavitud a caminar enfermo, yugos de esclavitud a ser egoísta con uno mismo, yugos de esclavitud a que lo estén maltratando. O sea, si nosotros vemos la obra de la cruz, Dios ha sido tan bueno que nos ha bendecido tanto con Jesucristo. Al morir Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, dio su vida. Y esa sangre preciosa que Él derramó, mire, es tan increíblemente para sanar, libertar, proveer, abrir cárceles espirituales, cambiarle la vida a uno, enseñarle a uno, darle sabiduría. El Espíritu Santo es vital para todo eso. Nosotros tenemos que hacernos un perfil de nosotros mismos y ver por qué no hemos logrado algunas cosas, ver por qué nos ha costado mucho hacer algunas cosas, ver por qué siempre las personas nos señalan lo mismo. Ah, no, es que usted es muy tonta, siempre a usted le pasa todo eso por tonta. Entonces, como que nosotros nos preguntáramos, ¿como tonta qué? ¿A dónde es que estoy fallando? ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? ¿Por qué lo que tengo en mi mano no prospera? Si fuera ese el caso. Entonces nosotros, en el nombre de Jesús, tenemos que darnos cuenta que esa vieja naturaleza que habla la palabra, tenemos nosotros que echarla de la vida de nosotros. Tenemos que echar esa vieja naturaleza, definitivamente. No se puede quedar ahí. Y si usted ve aquí donde estamos hablando de las obras de la carne, entonces podemos ver 17 obras de la carne. Y en esas 17 obras de la carne, hay tantas dolor en las personas que lo viven, porque no son felices. Vea, no son felices. ¿Cuántas veces
la persona camina en un adulterio, pero no de parejas, sino que todo lo adultera. Adultera la palabra de Dios. Le dicen una cosa, inventa tres, y anda adulterando un montón de cosas. El adulterio no es solo sexual, no es solo andar con una pareja comprometida, sino es un montón de cosas más. Y nosotros muchas veces señalamos a la otra persona, porque tal vez tiene ese problema, pero no nos estamos viendo nosotros, o tal vez no estamos viendo las cosas nosotros como son, tal vez ni nos parecen, ¿verdad? Entonces hay un montón de situaciones aquí. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos idolatrías? ¿Verdad? ¿Cuántos? Y entonces dicen, pero señora, yo no tengo imágenes. Yo no tengo tal cosa y tal otra. Pero vemos como el dinero es una idolatría. Vemos como las cosas materiales son tremendas en la vida de esa persona. Vemos como un ser humano que vive con uno es tremendo, ¿verdad? Decimos que es el ídolo. Un hijo, un esposo, algo material, un animalito que tengamos, ¿verdad? Lo volvemos un ser excepcional a la par de nosotros. Y no es cuento, ¿verdad? Que respiramos y dormimos por ese animalito que tenemos. O sea, hay un montón de cosas que nosotros podemos tenerlas, ¿verdad? Pero el primer lugar de nuestro corazón es el Señor, nada más. Y nosotros tenemos que pararnos en los caminos y ver qué tipo de camino hemos venido llevando. Tenemos que ver hacia dónde voy yo, qué es lo que yo quiero. Si yo he salido adelante con lo que tengo, si me conozco a mí misma, porque esto de la sanidad interior y de la liberación, viera que es muy extenso, pero obligado a uno no se puede obligado, ni se puede que lo manden tampoco, ni si uno no quiere, el Espíritu Santo no puede hacer nada, porque cuando usted y yo somos hijas de Dios, hijos de Dios, pasa algo muy bueno y muy lindo, y le voy a decir qué es. Que antes de que yo me jale la torta, el Espíritu Santo me dice que no la acometa, que no la haga. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? La liberación es el pan de los hijos. Es para los hijos de Dios. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, acuérdese que te dieron la misma medida de fe que a todos. Nuestro nombre escrito en el libro de la vida cuando aceptamos a Jesús y el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a estar contigo. Y hay gente que anda con el Espíritu Santo todo contristado por andar en cosas que no tiene que andar. Y ha dicho, viera que yo iba a hacer esto y esto, y la voz interna me dijo que no lo hiciera, que me iba a ver en muchos problemas. Le dicen al Espíritu Santo la voz interna, cuando les llama la atención. Vea, el Espíritu Santo siempre nos va a llamar la atención. El Espíritu Santo siempre nos va a decir que no tenemos que hacer algo que no tenemos que hacer. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar hacia lo mejor que podemos hacer nosotros. Él es fiel, Él es nuestro guía, nuestro Señor, nuestro proveedor. Él es. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, hablarle del espíritu de esclavitud. El próximo martes voy a decirle en qué se mete. Ya le conté que desde el vientre de nuestra madre podemos tenerlo. En nuestro cepa espiritual
podemos verlo si viene de camino, ¿verdad? Y con cuántos ha venido. Podemos verlo en nuestros hermanos, podemos verlo, pero podemos verlo en nuestros padres y tíos y abuelos, ¿verdad? Podemos verlo en esas generaciones atrás, a donde ha venido trabajando. Porque el espíritu que tienen las personas que toman licor es una esclavitud bien fuerte, ¿verdad? Las personas que roban tienen un espíritu de robo, pero que le obedece a un espíritu de esclavitud. Las personas que son, que viven del sexo, ¿verdad? O que son muy familiarizados con esa rama, entonces eso, dicen ellos que es un trabajo, pero eso obedece a un espíritu de esclavitud. Pero la persona también que habla mucho de otras personas, ¿verdad? La cobija un espíritu de esclavitud. La persona que anda con depresiones, que se enferma mucho, que todo eso me pareciera que es un espíritu de enfermedad, puede ser perfectamente, pero lo cobija un espíritu de esclavitud. Entonces, casi siempre cuando se trabaja con una persona en diferentes tipos de situaciones, que ha tenido muchas parejas, que le ha ido muy mal en la vida, que no ha sido feliz, que le han robado muchas cosas, que le han quitado lo que le pertenece. Entonces, en esas áreas, casi siempre un espíritu de esclavitud. Por supuesto que hay espíritus de esclavitud, ¿verdad? De poca monta, que le llamo yo, son pequeños, ¿verdad? Pero hay otros que sí tienen mucha autoridad, que vienen de generaciones, ¿verdad? Y que son espíritus familiares de esclavitud, que son fuertes, que son grandes, que han venido pasándose de generación en generación, que tienen autoridad porque se las delegaron con tal vez desde la cuarta generación, por ahí, se pasó de generación a generación, y entonces cuando llegan donde uno, tienen su peso, tienen su talla, tienen su autoridad, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo voy una vez más a bendecir al Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela de en qué generación llegó, qué grado de autoridad tiene y cómo se puede cortar la influencia en esa persona que está pasando por una situación difícil, ¿verdad? Me gusta mucho aquí en Primera de Corintios, hay una palabra ahí, Primera de Corintios, vamos a ver si estoy bien, capítulo 3. Me gusta mucho, ¿verdad? En el verso 11 de Primera de Corintios capítulo 3, porque dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bendito sea Dios por ese fundamento, ¿verdad? Que se llama Jesucristo. Entonces, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Hay muchas formas, ¿verdad?, que tenemos nosotros de llevar una vida espiritual. Yo creo que la mejor es teniendo cuentas cortas con el Señor y andando en obediencia, caminando en obediencia, ¿verdad? Conociendo la palabra, orándole al Señor, haciendo lo bueno. Porque dice que la obra de cada uno se va a hacer manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros tenemos que darnos cuenta que somos casa, templos del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que nadie puede decir, nadie, ¡ay, yo no tengo eso ni tengo el otro! Porque todo ha sido un proceso y cuando venimos a Jesús, Él nos limpia de todo lo que hablamos ahí de las obras de la carne en Gálatas. Es un proceso y Él va limpiándonos, pero tiene que haber un trabajo de parte de nosotros. Si nosotros vamos metiendo las cositas ahí, por ahí, las voy metiendo. Eso es como que yo tenga una alfombra grande y yo barro la casa y entonces yo levante la esquina de la alfombra y meta todo el polvo debajo de la esquina de esa alfombra. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, en lugar de sacar la basura para pedirle perdón a Dios y sacarla de la casa espiritual, lo que hacemos es dejarla por ahí. Y cuando pasamos un día malo, una situación difícil, explotamos. Y cuando explotamos sale el montón de basura que teníamos que haber botado en alguna parte. Y ese día la botamos ahí. Y nos llevamos la vergüenza nosotros. ¿Por qué? Porque ahí estaba metida. Y se declaró. El problema que pasó, entonces ya salió a la luz eso que estaba ahí. Ahora, ¿cuál sufrió la pérdida? Pues yo, por supuesto, el Señor de ninguna manera. Entonces, nosotros tenemos que saber que somos templos vivos del Espíritu Santo y que Él es el único que nos puede ayudar a nosotros a mantener esa casa espiritual. Por eso es que el Espíritu Santo es contra la carne y la carne es contra el Espíritu y los dos se oponen entre sí para que no hagamos como nosotros queramos. Entonces, en el nombre de Jesús, yo lo bendigo mucho y la bendigo mucho. Espero que esta lección le haya gustado, ¿verdad? La haya pues meditado. Y el próximo martes vamos a tener la segunda parte de ella, ¿verdad? Y después de eso vamos a ir trabajando con cada obra de la carne que debió de haber sido eso y que el Espíritu Santo la trabajara en nosotros, pero muchas veces por falta de proceso, por falta de entrega de nosotros, muta y se vuelve imposible en muchos de nosotros, ¿verdad? Y que por eso esas obras de la carne nos dan muchos problemas a los hijos de Dios, porque nos ponen en vergüenza muchas veces cuando estamos en una situación, ¿verdad? Con ira, con enojo, con amargura, con maledicencia, con celos, con críticas, etcétera, etcétera. Voy a hacer una oración. Padre eterno y soberano, bendito seas, Señor. Muchísimas gracias por permitir que tu Santo Espíritu nos ayude, nos sane, nos conduzca, nos liberte. Gracias, Espíritu de Dios, por enseñarnos como guía, como maestro, como consejero, como ayudador. Muchísimas gracias, Padre, por permitir que Jesús hiciera esa obra exquisita de amor y de tanta misericordia en la cruz del Calvario. Hoy en esta hora y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú nos reveles, nos bendigas y nos capacites para ir siendo limpios, Señor, poco a poco de tanta cosa, Señor, para ser mejores cada día, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias y en el nombre de Jesús bendigo a todos estos hermanos y hermanas, a todas estas personas bellas, Señor, que me hacen el favor de estar acompañándome todos los martes, Señor, a que vivamos mejor, Señor, con la ayuda tuya. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga muchísimo.